Bueno, entonces, pues vamos a empezar con nuestro primer seminario del IAC de este año. El día de hoy tenemos a Francisco Siddhartha, quien es profesor en eh, la Universidad Michoacana. Eh, Él hizo su doctorado en el CIMBESTAB y realizó estancias postdoctorales en el Instituto Max Planck y en el Centro de Computación y Tecnología de la Universidad de Luisiana. Eh, Además, ha dirigido múltiples tesis y es investigador nacional nivel 3. El día de hoy nos va a hablar de From Galactic Rotation Curves to Vortices, the Dynamic Landscape of Fuzzy Dark Matter. Adelante. Muchas gracias, Josué. Gracias, Mariana, por la invitación. Siempre es un honor dictar este seminario del IAC. Hacía mucho que no lo hacía. Es un gusto. Y es un gusto también hacerlo presentando nuevos resultados que hemos encontrado y desarrollado aquí en nuestro grupo. Bien, pues procedo. Entonces, puse este título porque contiene un par de temas que estamos cultivando aquí en nuestro grupo, pero no son los únicos temas. En general voy a hablar de materia oscura bosónica. Y este es aproximadamente el contenido de la plática. Hablaré un poquito de qué es la Fuzzy Dark Matter. Sé que ahí está Tonatiuh y no le gusta mucho este nombre, pero bueno, está ahí para verificar qué digo. ¿Verdad? Hablaré un poco acerca de la propiedad más importante de la formación de estructuras en este modelo de materia oscura, mediante un proceso que es el enfriamiento o la relajación. Posteriormente mostraré lo que hemos hecho en relación al ajuste de curvas de rotación, pero con distribuciones de materia oscura bosónica realistas. Presentaré un resultado que en apariencia es negativo y que valdría la pena explorar. Y es que con estos halos de materia oscura bosónica realistas, resulta que las trayectorias de las partículas de prueba son caóticas. Después hablaré de lo que hemos desarrollado como combinación entre esta materia oscura y los hoyos negros. Y también la combinación de este tipo de materia oscura con un gas ideal, como un intento por acercarnos al acople entre materia oscura bosónica y materia bariónica. Finalmente hablaré de los resultados que hemos obtenido en el tema de los vórtices. Los vórtices son una solución de las ecuaciones de la dinámica de un gas de bosones, pero también las implicaciones que tienen sobre distribuciones de gas alrededor que podrían tener una contraparte observacional. Y finalmente mencionaré algunas conclusiones. Entonces, un poco de historia, no solo muy general, sino muy breve acerca de la materia oscura. Y todo empezó un poquito antes del año 2000, con una idea que tuvo Tonatiuh y que desarrolló junto con Luis Ureña, en la que proponían que un campo escalar relativista pudiera fungir como materia oscura, con una interpretación de un campo cuántico de spin cero. Calcularon el espectro de potencias, ¿verdad? Y vieron que si este campo tenía una masa muy pequeña, entonces el espectro de potencias de estructuras pues, se cortaría en donde debe, es decir, en un lugar, en una región en la que la sobreabundancia de subestructura es aproximadamente correcta. La condición importante es que tenía que ser muy ligera esta partícula. ¿Eh? Posteriormente vino Wayne Hu en el mismo año 2000 a poner el nombre de Fuzzy Dark Matter, adoptando una versión de bajas energías y de gravedad débil del modelo de campo escalar relativista. Durante algunos años desarrollamos, de hecho, nosotros, casi solos, la versión relativista de este campo escalar, que originalmente era cosmológico, y estudiamos las estructuras que se formaban, en particular unas que se conocen como oscilatones.
que son soluciones de las ecuaciones de Einstein con simetría esférica, pero dependencia temporal, cuya fuente es un campo escalar real. Y la contraparte compleja, que es las estrellas de bosones. Estudiamos un poco la estabilidad, que ya se había estudiado en los 90 por parte del grupo de Urbana-Champaign, Ed Seidel básicamente. Y nosotros reprodujimos algunos resultados, pero construimos otros para el caso real. Encontramos algunas masas críticas para el colapso y muchos resultados muy interesantes en esa época. Posteriormente, estudiamos el límite de bajas energías y bajas velocidades, que resulta ser común al caso de campo escalar real y complejo, a primer orden. Entonces, resulta que la ecuación que surgía del caso relativista era la ecuación de Schrödinger para bajas energías, y las ecuaciones de Einstein se reducían a la ecuación de Poisson, cuya fuente era la densidad pues, de los campos, ¿verdad? Y esto nos llevó a un resultado que ya había sido estudiado en el paper original de estrellas de bosones de Ruffini y Bonazzola de los años 60, la versión newtoniana de las estrellas de bosones. Ya desde entonces se conocían. Entonces nos dedicamos a reproducir algunos de esos resultados y a estudiar algunas de sus propiedades. De hecho, estudiamos la estabilidad y propiedades atractoras de las soluciones del caso de estrellas de bosones newtonianas. Y pasaron varios años. En nuestro grupo nos enfocamos en otro tipo de problemas. Trabajamos en astrofísica relativista, gases, magnetohidrodinámica, el Event Horizon Telescope, etc. Entonces nos desconectamos un poquito y volvimos a despertar cuando encontramos un resultado impresionante en el 2014, el grupo de Shive, en el que hacen las primeras simulaciones de formación de estructura con un bosón en el régimen de bajas energías y campos gravitacionales débiles, y seguido por otros grupos que reprodujeron estos resultados. Entonces, algo que no hicimos, puesto que no salimos de la simetría esférica, bueno, de la simetría axial en los 2000, en la primera década, pues esto nos despertó, porque resulta que había grupos que trabajaban muy bien la solución numérica de las ecuaciones de la dinámica de este tipo de materia oscura, y pues tomaron la delantera. No había ninguna duda, y lo que sin duda ha resultado ser el empujón final para proponer este modelo de materia oscura como viable, pues fue el paper del grupo de Princeton, que salió en 2016. Aquí pongo como primer autor a Hui, pero en realidad el Big et alia, pues eran Ostriker, Witten y Tremaine, ni más ni menos. Es un gran grupo, muy fuerte, un paper muy largo, donde exploraban y describían todas las visiones de este modelo, desde el campo escalar hasta el régimen newtoniano, ¿verdad? Desde entonces, pues este modelo se conoce con diversos nombres, ya sea materia oscura de onda, wave dark matter, fuzzy dark matter, tomando el nombre que le asignó Wayne Hu en el año 2000, o si estos bosones interactúan, pues se le conoce como materia oscura de condensado de Bose, ¿verdad? Siendo la propiedad común a cualquiera de estos nombres que la masa de estos bosones sea ultraligera. Por esto me refiero a que tenga valores de entre 10 a la menos 20 y 10 a la menos 23 electronvolts. Bien, hay una gran coincidencia, y es que cuando uno calcula el régimen de bajas energías y bajas velocidades del sistema de Einstein-Klein-Gordon, el campo escalar relativista, lo que uno obtiene, como mencioné, es la ecuación de Schrödinger y la ecuación de Poisson. Uno para la dinámica del campo y otro para el potencial gravitacional, cuya fuente es la densidad de este campo. Sin embargo, resulta que que cuando los bosones se estudian a temperatura cero y en el régimen de campo medio, la ecuación que describe la dinámica del gas resultante es exactamente la misma que la de Schrödinger, pero con otro nombre. Es la ecuación de Gross-Pitajewski. Y la ecuación de Poisson, que aparece aquí en segundo término, pues es exactamente la del campo gravitacional que genera una densidad, pero no una densidad de probabilidad, sino una densidad de masa real. Pues lo que antes era una función de onda con interpretación cuántica,
ahora resulta ser una función de onda que describe la dinámica de un gas de bosones, y la densidad de probabilidad se convierte en una densidad de masa, y el potencial gravitacional, pues casualmente se traduce en una trampa que contiene bosones. Entonces las fórmulas que aparecen aquí en la columna izquierda pues son exactamente eso, la ecuación de Poisson, cuya fuente es una densidad de bosones ultraligeros, definida por la fórmula de la densidad aquí, y esta ρ promedio, pues es el promedio de la densidad en un dominio donde se integran las ecuaciones. En realidad, la primera y la segunda ecuaciones son las que constituyen el sistema Grossi-Tayevsky-Poisson, que es el que gobierna la dinámica de estas simulaciones que mencioné desde el 2000 hasta el 2014 y en adelante, sea el Wave, Fuzzy Dark Matter o Beck Dark Matter. Es una casualidad también que hay cantidades globales que se pueden calcular como si fueran cuánticas. Aquí a la derecha pongo alguna muestra de ellas. La masa, pues es la integral de la densidad. No es una integral de una densidad de probabilidad, sino es una integral de una densidad de masa, una energía cinética promedio, ahí faltó el elemento de volumen, y una energía gravitacional, y así también se podría construir la energía de autointeracción, que sería el último término en la ecuación de Schrödinger hasta arriba, ¿verdad? Entonces es una buena coincidencia que lo que ocurre para una partícula cuántica ocurre para un gas de bosones en el mismo estado. Estos son algunos ejemplos de estas simulaciones del 2014, las que aparecen arriba, y 2017. La de la izquierda es la original del grupo de Shive, donde pues construyen simulaciones de formación de estructura, y las de la derecha son del grupo de Harvard Princeton, con un código de Philip Mox, donde se compara la estructura construida con Cold Dark Matter y con Psi Dark Matter. Entonces, lo que hace la Psi Dark Matter es lo que ya habían predicho Tonatiuh y Luis Ureña en su primer paper, que no se debieran formar estructuras muy pequeñas, sino que conforme se colapsa la materia, esta tiende a repelerse, aunque no lo predijeron en ese momento, y forma estructuras muy suaves. Tan es así que en la imagen de abajo a la derecha, pues aparecen ajustes de las estructuras que se forman en estas simulaciones de formación de estructura, y todas coinciden en un ajuste. Se ven unas curvas de densidad que decaen, y todas estas tienen un perfil universal que resulta ser la solución estacionaria en estado base de la ecuación del sistema de Grossi-Tayevsky-Poisson. Y del lado izquierdo lo que se ve es cómo se ve uno de estos núcleos en realidad, una de estas estructuras muy pequeñas. Cuando la masa está entre 10 a la menos 21 y 10 a la menos 23, el tamaño de estas estructuras es de cientos de parsecs. Estas bolitas en la simulación de arriba, o estos granos o el grano rojo en el centro en la simulación de abajo. Todas se pueden ajustar como en la gráfica de abajo a la derecha. Bien, pero resulta que estos cores son soluciones del estado base del sistema Grossi-Tayevsky-Poisson. En el 2004, con Luis Ureña, pues escribimos un artículo donde explorábamos, desmenuzamos todo el problema en simetría esférica, construimos soluciones estacionarias, estudiamos su estabilidad y muchas cosas. Y resulta que estas configuraciones, estas densidades, pues coinciden con las densidades de estas soluciones en el estado base. De hecho, estas soluciones en el estado base pues, constituyen, permiten construir familias de soluciones que aparecen aquí a la derecha, dependiendo del valor de la autointeracción. En aquel tiempo, por supuesto, no pensábamos en Grossi-Tayevsky-Poisson, no pensábamos en un gas de bosones, pensábamos en una especie de un bosón gigante, y, y por eso el sistema se llama de Schrödinger-Newton, no es el Grossi-Tayevsky-Poisson. Bien, entonces demostramos que estas soluciones son estacionarias, pero también demostramos que son atractoras. Para que algo sea astrofísicamente relevante, desde nuestro punto de vista, una estructura no solamente tiene que ser estable, sino se tiene que formar. Entonces estudiamos las propiedades de atractoridad en simetría esférica, con Luis Ureña en el mismo trabajo, pero posteriormente con Argelia Bernal durante su trabajo doctoral, pues exploramos su atractoridad después de la evolución de configuraciones que no eran esféricamente simétricas.
sino que son como la que aparece aquí abajo a la derecha. Entonces hicimos simulaciones con distribuciones que eran más bien cacahuates, eso sí, con simetría axial. No podíamos pagarnos simulaciones en 3D. Y al final colapsaban en configuraciones que eran de equilibrio en el estado base. Es decir, la propiedad de atractoriedad de soluciones esféricas en el estado base, pues ya la conocíamos desde el 2006, solo que las simulaciones en 3D que hicieron posteriormente los colegas de China y de Estados Unidos, pues mostraron que eran universales, ¿no? No nada más axiales, no nada más esféricas. Bueno, pues resulta que las soluciones estacionarias pues eran estas, ¿verdad? Y bueno, aquí muestro abajo una animación donde pues mostramos la estabilidad y de hecho la regularidad de la oscilación, el breathing oscillation mode, ¿verdad? De hecho, no lo presento aquí, pero en 2018 o 2019 escribí un artículo donde calculo estas frecuencias de oscilación, no solamente en el modo esférico, sino en los modos principales, en una expansión en armónicos esféricos, los elementales, los dipolares y los cuadrupolares. Entonces resulta que más o menos construí el espectro de oscilaciones de estas soluciones, ¿verdad? No lo mencioné antes, pero estas en simetría esférica pues, se resuelven muy fácilmente, son ecuaciones ordinarias. Lo curioso de las simulaciones, de los resultados de las simulaciones de formación de estructura, es que si ven a la derecha, escribí una fórmula. Estas densidades, que son resultado de resolver las configuraciones estacionarias en simetría esférica y en estado base, se pueden modelar muy bien con esta fórmula, a la que llamaron densidad solitónica. Es una fórmula muy complicada, es una potencia a la -8 y un R cuadrada adentro, con unos factores muy curiosos, pero modelan muy bien la densidad de las soluciones. Y esto es la fórmula fenomenológica que usaron para hacer estos ajustes de los cores, de las estructuras que se forman como resultado del colapso de estructuras en las simulaciones de formación de estructura. Entonces, esta fórmula ha sido muy importante. Lo que hicimos después, bueno, ya que mencioné el término solitón, pues resulta que nosotros habíamos demostrado también durante el trabajo doctoral de Argelia que estos son verdaderos solitones. Una condición para que una solución sea solitónica es que asintóticamente en el tiempo preserve su forma. Entonces lo que hicimos fue chocar dos configuraciones de equilibrio con gran velocidad, hacerlas chocar y resulta que se traspasan, forman un patrón de interferencia, se traspasan, transmiten todo el momento angular de un lado a otro y resulta que al final no pierden el perfil inicial asintóticamente. Entonces demostramos que son solitones, aunque en realidad en la terminología todo el mundo se conforma con que sean resultado de la ecuación de Schrödinger y de la de Poisson. Pero eventualmente, allá por el 2006, demostramos que son genuinamente solitones. Bien, entonces ahora se explica esta gráfica de aquí abajo a la derecha. Estas curvas no son exactamente la solución de estado base, sino pues que son esta fórmula fenomenológica con potencias muy raras, a la -8 y un R cuadrado adentro y factores muy curiosos. Ahora, ¿cómo se forman estas estructuras? Bueno, pues resulta que habíamos entendido bien, desde el 1990 se sabía, que el sistema Schrödinger-Newton, ahora interpretado como Gross-Pitajewski-Poisson, eh, colapsaba mediante la eyección de energía cinética sobrante. Pues cuando tienen una distribución inicial para la densidad o para la función de onda y la evolucionan, pues se va a irradiar toda la energía cinética que sobre y va a quedar un núcleo que va a oscilar con esta frecuencia fundamental, como mostré hace rato, pero va a eyectar la energía cinética que no puede contener. En una simulación esto es complicado, entonces en aquel tiempo se ponía una esponja y la energía cinética irradiada, las ondas salían por la frontera del dominio, la frontera exterior, y lo que quedaba era un core oscilante. Pero estas se hacían en simetría esférica desde 1990, las hicieron Wei-Mo Suen y Ed Seidel. Bien, entonces nosotros reprodujimos esto generalizándolo al caso con autointeracción y mostramos, y ya con el enfoque de materia oscura, porque en los 90 no se pensaba en que esto podría ser la materia oscura,
y demostramos que pues, el proceso ocurría siempre, ocurría con y sin autointeracción. ¿Ah? Bueno, resulta que en las simulaciones de formación de estructura no se usan condiciones de frontera que permitan que la energía cinética sobrante salga. Lo que se hace en simulaciones de formación de estructura, como saben algunos de los expertos que están aquí en la audiencia, se cambia la topología de un dominio numérico donde se resuelven las ecuaciones. En lugar de resolver en R3 de tamaño infinito, lo que se hace es usar condiciones periódicas de frontera. Esto equivale a resolver las ecuaciones en un tres toro, ¿verdad? Entonces, la energía cinética no sale para todos lados, sino que reentra al dominio por otras partes. Entonces, lo que se tiene es un core, ¿sí? Pero todo el tiempo bombardeado por el exceso de energía cinética, ¿verdad? Y eso es lo que da origen a estos granos que aparecen en esta transparencia. Del lado izquierdo, en las simulaciones que se hicieron en un paper que publicamos hace unos años con Iván, recién doctorante de nuestro grupo, ¿verdad? Del lado izquierdo mostramos el uso de condiciones aisladas de frontera. Entonces se forma un core ahí y oscila con la frecuencia fundamental y se puede ajustar perfectamente como se ve en la gráfica de abajo con las fórmulas fenomenológicas que se encontraron en las simulaciones de formación de estructura. Eh, y del lado derecho se ve el resultado cuando se usan condiciones periódicas de frontera. Entonces, jamás va a quedar un sistema aislado, sino va a quedar un core siempre bombardeado por regiones de alta energía cinética. Que haya granos significa pues, que el laplaciano de la función de onda es grande y entonces hay energía cinética. Es el operador de energía cinética en el hamiltoniano de la ecuación de Schrödinger. Algo que es muy importante hacer notar aquí es que pues las densidades esféricamente simétricas jamás se recuperan. La densidad de la imagen del lado izquierdo sí la puse, aparece en la gráfica de arriba, y pues es algo que para nada es esféricamente simétrico. De hecho, es una densidad con granos, ¿verdad? Eso es lo que es. De una simulación de formación de estructura jamás se van a formar, casi lo afirmo, estructuras que sean independientes del tiempo, sean estacionarias y que sean esféricamente simétricas. Veo que Alejandro levantó la mano, no sé si... Sí, hola Paco, gracias. Alejandro. Oye, estas simulaciones de qué tamaño son, por lado, más o menos. Bueno, pues estas deben ser del orden de 50 kiloparsecs para una masa de 10 a la menos 22 electronvolts. De modo que lo que se forma ahí es una galaxia grande, digamos, y el core chiquito ahí en rojo. ¿Y las condiciones iniciales las toman de simulaciones cosmológicas o...? En este caso en particular, las condiciones iniciales son la colisión de múltiples cores al tiempo inicial, en caída libre. Entonces, ponemos en distintas posiciones escogidas al azar varias soluciones solitónicas y las dejamos caer. Y eso da origen a estas estructuras, en este caso particular. Ok, gracias Paco. ¿Sí? Pero, Y ahorita, Paco, sí, aprovechando, ¿cuánto tardan las simulaciones en llevarse a cabo en tiempo cosmológico, digamos? en tiempo cosmológico del orden de gigaños. Esta debe tardar unas 2 o 3 gigaños con esas condiciones O sea, son iniciales. corrimientos, digamos, en términos astronómicos, serían corrimientos al rojo. Sí, eh, aquí sí, exactamente. Para esas escalas de tiempo sería importante considerar el corrimiento a rojo, porque pues, ya es una escala cosmológica, es un sí, cuarto de la edad del universo. ya, sí, es un poco relacionado con lo que mencionaba Alejandro, porque normalmente se toman condiciones iniciales a cierto corrimiento al rojo y de ahí se evolucionan las estructuras en estructuras a gran escala, normalmente, digamos. Exactamente. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Por dos razones. No tenemos recursos para hacer una simulación a gran escala. Y segundo, porque sabemos que se va a formar una sola estructura. Por eso escogemos un dominio así de pequeño. Eso sí nos lo podemos comprar. ¿Sí? Entonces nos enfocamos en la formación de una sola estructura, a diferencia de la formación de estructuras. Sí, gracias.
Sí, aquí de hecho puse algo que debiera ser una animación, pero como estoy trabajando con dos mitades de computadora, que he mostrado que no son igual que una, no pude pasar mis viejas transparencias de la Mac al Google Slides. Pero lo que ven arriba es lo que contesté a Alejandro. Son las condiciones iniciales de varios cores y lo que ven abajo son varios snapshots, abajo a la derecha. La densidad es lo que aparece en gris y luego alguna componente de la fase, parte real o parte imaginaria en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces es así como se forma uno de estos estructuras que pues vamos a llamarnos solitón, preferimos llamarles cores que solitones. Y a lo mejor ahorita se enriquece la plática, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Porque no es el único mecanismo para complementar la respuesta que di a Alejandro. Espero que estén viendo aquí una animación. Esta animación también está hecha en un dominio pequeño, en donde esperamos que el corrimiento al rojo, el tiempo inicial no influya, pero las condiciones iniciales para esta simulación son condiciones aleatorias, con una distribución gaussiana en el espacio de momentos. Entonces empieza con una distribución aleatoria, ¿verdad? Y pues produce el mismo efecto que el multicore, ¿verdad? Pues así es, aquí sí empezamos con aleatorias, nosotros diseñamos las condiciones iniciales y demás, y al final se forma un core. En este caso es más pequeño que el de 50 kiloparsecs que respondía Alejandro. Este es más pequeñño, este debe ser del orden de 15 a 20 kiloparsecs, porque pues es la resolución que nos podemos pagar, ¿verdad? Para estudiar por lo menos galaxias enanas. Pues así se forma un core o el core de una galaxia enana, ¿verdad? Entonces tenemos las dos versiones. ¿Cómo se produce un core rápido? Pues poniendo a chocar muchos o bien con condiciones iniciales. Ahora, una característica importante o una caracterización importante de la formación de un core es si se ha formado y se ha estabilizado más o menos la densidad central de este core. Bueno, la parte derecha es clarísima. Hicimos el ajuste con la fórmula fenomenológica del solitón en azul y otras curvas que aparecen ahí en rojo y en verde, ¿verdad? Que son pues las colas. En este caso ajustamos en un caso el perfil de Navarro-Frank White, ¿verdad? De nuestras simulaciones. Y aquí debo comentar algo que es súper importante, que no se comenta normalmente en los trabajos y pues sí confunde a veces a la comunidad, y es que estos ajustes de perfiles solitónicos pues son en realidad promedios en el ángulo sólido. Es decir, nunca se va a ver una función así de suave en la dirección radial. Y tampoco es que sea estacionaria. Resulta que estos ajustes de perfiles de densidad son tanto promedios angulares como promedios temporales. Entonces se toman muchos snapshots de cuando ya la configuración ha sido virializada y se calcula un promedio y ese es el promedio que se ajusta. Pero eso nadie lo dice. En realidad esto tiene chipotes en el core que además se están moviendo, ¿verdad? Y ahorita voy a explicar una consecuencia de ello. Otro diagnóstico muy importante es si la densidad se ha estabilizado. En la curva de la izquierda, lo que se muestra es el máximo de la densidad del core. Resulta que en cuanto adquiere una razón de crecimiento, una potencia de t determinada, casi se puede adivinar que está virializado. Pero en realidad, la manera de verificar que esté virializado es calcular la el valor de expectación de la energía cinética y de la energía gravitacional y verificar que cumple lo de una configuración virializada, ¿verdad? Pero este comentario es súper importante para lo que viene. No son configuraciones esféricamente simétricas, no son configuraciones estacionarias. Usar esto para ajustar curvas de rotación o cualquier otro fenómeno es muy peligroso. Bien, ya lo vimos. Muy bien, vamos a verlo. Vamos a construir halos de materia oscura de este tipo. Nada más quiero recordar cómo se hacía antes, y es precisamente una crítica a lo que hacíamos antes. De hecho, los primeros trabajos del modelo, el primero fue este de 1999 con Tonatiuh y Hugo Villegas, y el segundo fue también con Tonatiuh acerca de las curvas de rotación. Lo que ven del lado izquierdo son ajustes de curvas de rotación de hace 26 años, ¿no? Todo muy bien, todo se suponía estacionario, etcétera, etcétera.
Pero pues además era el resultado de considerar la versión relativista del campo. Era un campo cuántico llevado a clásico, efectivo, y que podía representar una partícula de spin cero, etc. El lagrangiano aparece aquí abajo a la derecha. Entonces eran soluciones de las ecuaciones de Einstein, Klein, Gordon, con simetría axial y estáticas y demás. Y hacíamos estas curvas de rotación, produjimos estas curvas de rotación, quedaban bien, porque, etc. Pero hacíamos estas suposiciones, estático y muy simétrico, ¿verdad? Pero es algo que todavía se sigue haciendo. La realidad es esta. Aquí lo que muestro son datos de una galaxia enana. No recuerdo francamente cuál de todas ellas es, pero aparece aquí del lado izquierdo. ¿Y cómo se ajustan las curvas de rotación en la actualidad? Es así. Esta curva de rotación de una galaxia dominada por materia oscura, pues implica una distribución de materia que dibujamos aquí a la derecha, arriba, ¿verdad? Y suponemos que esta densidad es el promedio, tanto angular como temporal, pues de algo que es como uno de estos cores que resultan de la formación de estructura. La pregunta es, ¿cuál es esta psi que tiene estas propiedades y además cuyo promedio angular y promedio temporal dan una densidad como la que aparece aquí a la derecha arriba? Y bueno, aquí Iván desarrolló un método para hacerlo. Lo que se hace es suponer que la función de onda admite una expansión en armónicos esféricos y que en promedio pues, se puede calcular una densidad, ¿verdad? En promedio angular y en promedio temporal. Eh, para lograrlo, lo que tenemos es que ajustar los coeficientes de la expansión en armónicos esféricos de esta psi. Aquí arriba a la derecha pues pongo la psi al cuadrado, pero estos AJ y AK complejo conjugado pues son los coeficientes de esa expansión. Pero, y normalmente lo que se hace si se considera simetría esférica pues es que no hay armónicos esféricos, nada más está el 0, 0. ¿Verdad? Pero además estos pueden depender del tiempo, puesto que son soluciones de la ecuación estacionaria de Schrödinger con diferentes energías. Entonces aquí aparece una dependencia temporal inmediatamente en el psi cuadrada. Y esa dependencia temporal, pues es lo que da la dependencia temporal a la solución. Y tenemos que calcular un promedio temporal y un promedio en el ángulo sólido para que nos dé una distribución de psi cuadrada que sea esféricamente simétrica. Cuando esa distribución esféricamente simétrica se parece a la que deseamos para ajustar la curva de rotación, paramos el proceso. El problema aquí es que estamos suponiendo que esta expansión tiene del orden de 10 a la 4 coeficientes. O sea que no es un solo coeficiente, ni son dos, ni son tres, ni tiene el término dipolar y cuadrupolar, sino que tiene 10 a la 4 términos, porque creemos que el halo sea lo más realista posible, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ajustar 10 a la 4 coeficientes? Pues utilizamos un algoritmo genético. Y detenemos el algoritmo genético cuando damos con la densidad objetivo, ¿verdad? Y así ajustamos varias curvas de rotación, incluso con halos con envoltorios tipo Navarro-Frenwhite o pseudo-isotérmico. Sí, Alejandro. Hola, pero nuevamente tengo una duda. Oye, ¿por qué estás resolviendo la ecuación de Schrödinger como en funciones de la ecuación de Schrödinger? No estás resolviendo el sistema Schrödinger-Poisson, que no es lineal y no podrías hacer eso que están haciendo, ¿no? Bueno, aquí en la ecuación de Poisson tendrías el psi cuadrada. Sí, Así es. Y pero, entonces, pero no puede ser la superposición, ¿no? exactamente, aquí tienes una dependencia temporal. Sí, sí la puedes hacer, sí puedes poner el psi cuadrada. Lo que no puedes suponer es que sea estacionaria la fuente. Y lo que hacemos es calcular un promedio temporal, de modo que la fuente de la ecuación de Poisson sea estacionaria, y el BT que aparece del lado izquierdo, pues va a ser algo esféricamente simétrico. Ah, ok. Estacionario, exactamente. Sí, es que pensé que era una superposición de las soluciones, lo que estabas poniendo. Sí, no, en realidad aquí ponemos la dependencia temporal del lado derecho y calculamos un promedio. De hecho,
si arrancamos una evolución con la psi que nos da un target, pues esta va a tener luego una dependencia temporal. ¿Sí? Ahí tiene sus energías, ¿no? Ok, gracias. Wow. Sí, sí, exacto. Sí, es siempre una duda, ¿no? Cuando se construyen multiestados. Bueno, el resultado es, pues que sí tenemos halos que ajustan estas curvas de rotación y que tienen cores. Si prendemos la evolución, inmediatamente encontramos que la parte central, pues, tiene una dependencia temporal, pero la parte de afuera, donde hay granos más pequeños, pues tiene gran energía cinética. Y los efectos que esto tiene es que, primero, esta región de alta energía cinética pues, está golpeando al core constantemente. Pero además el core está acretando parte de esta materia que está afuera y haciendo que el núcleo oscile. Estas curvas del lado izquierdo, por ejemplo, ilustran cómo crece un core. Es decir, siempre va a estar creciendo el core. Ya pueden ver aquí las unidades, son del orden de gigaaños, o sea, probablemente se pueda considerar casi estacionario el core. Pero ven que también las oscilaciones pues, son importantes, ¿no? Aquí son de la masa, pero son oscilaciones muy parecidas a las alas de la densidad. Y además, cuando hacemos el ajuste así muy cuidadoso, etcétera, cuando lo evolucionamos, pues la curva de rotación cambia de un tiempo a otro. Aquí del lado derecho tenemos las curvas de rotación y pues pegan muy bien a los datos, pero al poco tiempo, al gigaño, pues ya no. Entonces esto habla de que, una vez más, a pesar de que hacemos un gran esfuerzo por tener cores y halos realistas para ajustar las curvas de rotación, con todo y chipotes por todos lados y evolución temporal, pues no son estacionarios, no se quedan quietos porque acretan. Entonces nuestros ajustes de curvas de rotación pueden funcionar para una época, pero no para otra. Aquí debiera aparecer una animación, pero no aparece. No sé por qué. Oh, estaba padrísimo. Aquí salió ya el símbolo de play. Esperemos que me lo permita. Pero, a ver, estoy viendo acá en mi monitor que están viendo ustedes. Sí, están evolucionando estos cores con halo, con los que hicimos unos ajustes muy buenos de las curvas de rotación. Estas oscilan y se mueven por todos lados los granos. ¿Sí lo vieron? Ahí está. Esos son los de a de veras, ¿verdad? Y una galaxia grande, pues, podría funcionar muy parecido, ¿verdad? Pues para nada esto está quieto, para nada las distribuciones radiales y estáticas de materia son buenas para hacer ajustes de curvas de rotación. Aquí, de hecho, por si no funcionaba la película, puse los casos de las galaxias que se estudiaron del lado derecho. Lo que ven debajo son 3 bolas que parecen como galletas. En realidad es el mapa de velocidades de la materia oscura. Entonces son flechitas, lo negro son flechitas que apuntan en diversas direcciones, ¿no? Se ve muy padre en uno de los planos donde hicimos el corte, ¿no? Y arriba se ve la distribución de materia con estos 10 a la 4 términos en una expansión en armónicos esféricos. Esto es lo más real a lo que sale lo más parecido a lo que sale de las simulaciones de formación de estructura, sin tener que hacer las simulaciones de formación de estructura. De hecho, esta gráfica se me coló de mi presentación en la Noche de las Estrellas, pero estaba hablando de mecánica cuántica, y lo que se ve aquí del lado izquierdo es un condensado de Bose de laboratorio, ¿verdad? A 41 nanokelvins, ¿verdad? Y es exactamente la idea de lo que sería un core galáctico con materia oscura bosónica. Del lado izquierdo tenemos átomos, ¿verdad? Que están dentro de un pozo de potencial, el pozo de potencial producido por una trampa magnética y de luz. Y del lado derecho, pues un montón de bosones, una trampa, que es el potencial gravitacional, solución de la ecuación de Poisson. Bien, ¿cuál es la consecuencia de este hervidero de densidades pequeñas que están ahí en el core y alrededor del core? Pues es lo siguiente. Vamos a estudiar el comportamiento de partículas de prueba. Aquí del lado derecho, abajo, ven una gráfica que creo que es muy importante. Ven una curva roja y una curva azul. La curva roja es el perfil del core. La curva azul es el perfil Navarro-Frenwright, ¿verdad? Y una franja gris resulta que son los snapshots de la evolución de uno de estos halos con core, ¿verdad? Promediada en el ángulo sólido. Entonces,
tiene una versión radial, pero que de todos modos está oscilando con la frecuencia fundamental, ¿verdad? Esta sola frecuencia fundamental ya debiera ser suficiente para producir algunos efectos visibles en partículas de prueba. Lo que mostramos arriba simplemente es que ese halo, a pesar de que oscila y tiene granos por todos lados, pues está virializado. Lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de las partículas de prueba que aparece aquí en grande, ¿verdad? Donde el potencial gravitacional es el potencial del sistema Schrödinger-Poisson, Gros-Pitayevsky-Poisson, pero el que depende del espacio y del tiempo, el que se está integrando durante una evolución donde está este hervidero de bolas. Y lo que ocurre es esto, esta es una imagen pues, muy bonita, son partículas de prueba, pueden ser estrellas en una galaxia, puede ser el gas, todas parten de una línea en el eje Y igual a 0, ¿verdad? Y tienen trayectorias. Desde ahí se ve algo un poco complicado porque las condiciones iniciales son las de una trayectoria circular. Y para nada estas partículas están siguiendo una trayectoria circular. Bueno, aquí lo hacemos con más cuidado y lo que hacemos es poner pues, partículas como estas, ¿verdad? Pero con condiciones iniciales muy cercanas. Y lo que se ve es que a pesar de que tienen condiciones iniciales separadas por un épsilon en trayectorias circulares, estas no solo no tienen trayectorias circulares, sino que se separan exponencialmente una de la otra, lo que nos permite calcular los exponentes de Lyapunov, cuya gráfica aparece abajo. Son exponentes de Lyapunov siempre positivos, lo que significa que el sistema es no lineal, está al menos de 3 dimensiones y sensible a las condiciones iniciales. Las trayectorias de las partículas de prueba son caóticas. Ahora, lo peor del asunto es que si esto es correcto, si la materia oscura bosónica es la materia oscura ultraligera y aparece aquí en la Vía Láctea, pues incluso la trayectoria de las estrellas, como las conocemos, incluso la del Sol, pues se verían afectadas por este fenómeno. Afortunadamente o desafortunadamente, la escala de tiempo que tenemos de observaciones astronómicas pues es muy corta comparada con el periodo de órbita del Sol. El periodo de órbita es del orden de 220 millones de años. Por supuesto, no hemos observado eso. Pero suponemos que si la trayectoria es circular, el periodo debiera ser de ese lapso de tiempo. Para verificar que todo andaba bien y que para contrastar con un caso de base, lo que hicimos fue ejecutar, pues resolver las ecuaciones de las partículas de prueba en el potencial promedio, sin que se moviera y siendo esféricamente simétrico, nada más para verificar que efectivamente la trayectoria de esas partículas era circular, como aparece aquí a la derecha, y que su energía se conservaba, como aparece del lado derecho. Este hervidero de grumos de materia oscura lo que hace es inyectar, pasar energía cinética a las partículas de prueba y no de prueba. De hecho, se le conoce como recalentamiento, ¿verdad? En lugar de eso, lo que encontramos son trayectorias como las que aparecen abajo, que vimos en las animaciones anteriores. Pues para nada se parecen. Y es algo pues, muy importante, porque cuando se hacen ajustes de curvas de rotación o ajustes de galaxias satélites, siempre se supone que la cosa es estática, esférica o axial y muy bonita. Y pues no. ¿Ah? ¿Qué tal si una de esas galaxias satélites pues, tiene una trayectoria toda errática y se salió del plano de la isotropía nada más porque un grumo la aventó para allá? No lo sabemos y hay que tener mucho cuidado. Bien, paso rápidamente al tema con hoyos negros. Pues resulta que el sistema Gros-Pitayevsky-Poisson se puede resolver si se le agrega un término de potencial newtoniano. No estamos hablando de hoyos negros relativistas, sino una partícula puntual que aparece aquí ilustrada con un B con subíndice de black hole y admite soluciones estacionarias. Es un problema de eigenvalores como el que aparece aquí a la izquierda. Y una vez más se pueden construir distribuciones de materia bosónica alrededor del hoyo negro. Hemos mostrado que vamos a construir todas las clases esféricas simétricas con o sin autointeracción y demás, y hemos demostrado que son estables. ¿Verdad? Bueno, al igual que en el caso sin hoyo negro, es trabajo. Pero lo que hicimos fue evolucionar esta formación del core que ya mostré antes con condiciones iniciales aleatorias y con una distribución de momentos en el espacio-fase gaussiana, y en la presencia de un hoyo negro de estos newtonianos, y lo que encontramos es, si me deja ejecutarlo, ven una cruz amarilla, es la posición del hoyo negro, que empieza en el origen, se forma un core
en rojo, ¿verdad? Independientemente, y luego hacen merger y empiezan a evolucionar juntos. Sin embargo, vean que cada uno de los casos es distinto, tiene una masa del hoyo negro de pequeño a grande, de izquierda a derecha, y ven, por ejemplo, cómo el hoyo negro de la simulación de la izquierda pues, se empieza a volver loco alrededor del core, ¿verdad? Y el de la derecha, que es más masivo, se queda evolucionando muy cerca del core. Bueno, pues resulta que este movimiento de los grumos de materia oscura bosónica recalientan el movimiento del hoyo negro. Entonces, por una parte mostramos que se funden los hoyos negros y los cores prefieren estar juntos, pero en uno de los casos lo recalienta tanto que puede darle patadas, ¿no? Entonces, es un nuevo mecanismo de patada que ya habían descubierto algunos colegas de otros grupos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí estamos mostrando que colapsan juntos. Este es un trabajo que publicamos, no lo puse aquí, pero lo publicamos el año pasado. Espero que les sea útil a quienes trabajen en este tema. Al igual que antes, monitoreamos la densidad, aquí aparece del lado izquierdo, ¿verdad? Y vemos si se estabiliza. Y lo que vemos es que cuando el hoyo negro es más masivo, no solo se estabiliza, sino que disminuye, lo que equivale a pensar, o lo que permite pensar que el hoyo negro está removiendo la materia oscura ahí en el centro, la está dispersando, dispersando, dispersando y no permite que forme cores intensos, sino que está dispersando la materia. Y es un descubrimiento muy padre, ¿verdad? Casi podemos ajustar cores al antojo, ya sea Sagittarius A o M87. Del lado derecho lo que vemos es la distancia entre el hoyo negro y el centro del core, que ya pudieron ver en la animación. Cuando el hoyo negro es muy ligero, pues casi se porta como partícula de proa y empieza a oscilar por todas partes, ¿no? Bueno, y siempre podemos ajustar uno de estos perfiles de las soluciones estacionarias, afortunadamente, ¿no? Bueno, o sea que el colapso de un grumo de materia oscura bosónica con un hoyo negro también tiende a un perfil que es atractor y esféricamente simétrico, porque aquí hicimos cuidadosamente el promedio sobre el ángulo sólido y también un promedio en el tiempo. Bueno, no solamente hemos acoplado la materia oscura a un hoyo negro, sino también a un gas. Para esto hay que resolver la primera ecuación, que es la de Gross-Pitayevsky, pero también las tres ecuaciones de Euler que siguen para la densidad de momento y la densidad de energía para un gas ideal, por ejemplo, y acopladas a través de la gravedad. Resolvemos la ecuación de Poisson, cuya fuente es tanto la materia oscura como un gas. Son ecuaciones que se complican, pero pues somos capaces de resolverlas y no solo eso, sino que, bueno, también Iván construyó las soluciones estacionarias de este sistema, que no son otra cosa que el redescubrimiento de las ecuaciones de fermiones-bosones que se conocen de la relatividad general, pero en versión newtoniana. Y bueno, aquí se construyó toda la clase de estas soluciones con una ecuación de estado politrópica al tiempo inicial. Se evolucionan y se encuentra que son estables, ¿verdad? Pero no solo eso, amigos, lo que ven aquí son oscilaciones en la parte del lado izquierdo, ¿verdad? Oscilaciones de la materia oscura bosónica y oscilaciones del gas. Y resulta que están sincronizadas. Y eso es interesante porque nos permitirá hacer predicciones acerca de algún modo de oscilación de un gas ideal alrededor de estos halos, ¿verdad? Lo que se ve del lado derecho es una versión más dinámica, pero igualmente las oscilaciones se acoplan. Se utiliza una ecuación de estado del gas ideal, donde el proceso no es isentrópico. Las del lado izquierdo son politrópicas todo el tiempo. Se obliga a que sean politrópicas. Esta es una simulación de la evolución de una estrella de fermiones bosones. Arriba se ve la evolución de los bosones, de la nube de bosones, ¿verdad? Tiene interferencia y hace cosas. Y abajo la del gas. Y se ve que los modos de oscilación pues están acoplados. Del lado derecho está el valor de la densidad central, que sí está cambiando en ambos casos y sí está acoplado. Entonces esto nos permitirá hacer predicciones probablemente observacionales para verificar si es viable o no es viable este tipo de materia oscura. Bien, finalmente lo que demostramos es que estas estrellas de fermiones bosones son atractoras. Si ya tenemos la tecnología para formar cores a partir de condiciones iniciales aleatorias, pues lo hacemos también con un gas ideal, que al cabo se saben resolver las ecuaciones de evolución, ¿verdad? Y lo que se tiene es que estas estrellas de fermiones bosones son atractoras también. En los paneles de la izquierda se ve la materia oscura de bosones y en los blancos, en la segunda columna, por ejemplo,
se ve la densidad del gas ideal. Se forman distribuciones bastante esféricamente simétricas, mientras que la de bosones pues, tiene sus chipotes característicos. Entonces, lo que demostramos es que estas estrellas de fermiones bosones son atractoras. Es decir, que si este tipo de materia oscura es la correcta y la aproximación de gas ideal de la materia luminosa ya es, ¿no? Pues debieran estar formándose cores, cores con un perfil de gas y de materia oscura bosónica muy característico. De hecho, aquí se ve menos dinámico, más tranquilito. Aquí se ve el core y se ven isocontornos, bueno, quizá los alcancen a ver, del gas. Y del lado de es más el diagnóstico de la densidad, ¿verdad? Cómo se empieza a virializar el sistema, tanto el gas ideal como el gas de bosones. Aquí estas son diagnósticos, son la energía gravitacional, la energía cinética y la combinación de ellos, como que indican que el sistema ha estado virializado después de un tiempo finito, ¿verdad? Y del lado derecho ponemos un ejemplo de unos ajustes de estrella de fermiones bosones. Tanto la densidad de los bosones, que es la gráfica del medio, como la del gas ideal, que es la de extrema derecha, se ajustan bien a los cores de las fermiones bosones, son cores de estas estructuras. Entonces demostramos que son atractoras. De hecho, este resultado lo publicamos en un Physical Review Letters el año pasado. Otras cosas con las que hemos estado jugando que involucran materia oscura bosónica y gas pues, es la formación de estructuras que se parecen a las galaxias, ¿verdad? Como estas. Son puros juegos. O el Bullet Cluster, ¿verdad? Tenemos bullets, tenemos configuraciones, hacemos chocar dos estrellas de bosones fermiones y resulta que la materia oscura de bosones sale proyectada a mayor velocidad que el gas que se queda ahí interactuando. Aquí lo que tenemos que hacer es ajustar los parámetros al verdadero Bullet Cluster, pero ahí lo tienen. Y voy a terminar con el último tema del título, que es la formación, los vórtices y la interacción con gases ideales. Pues resulta que aquí Iván, Carlos y Flavio pues resolvieron las ecuaciones para vórtices, ¿no? de la ecuación de Gross-Pitayevsky, y lo que hicimos fue resolver la evolucionarlo junto con un gas ideal, y lo que encontramos fue pues algo interesante, ¿verdad? Bueno, primero no quiero ver esto, pero esto. Lo que encontramos es que el gas ideal se acumula en anillos alrededor del vórtice, amigos. Esta gráfica del lado derecho es la densidad del gas alrededor de un vórtice. El gas se inicializa con condiciones iniciales aleatorias. Se pone la solución de vórtice de Gross-Pitayevsky y el gas se acomoda en anillos. Para nuestra sorpresa, pues hemos visto en algún trabajo reciente que hay galaxias que tienen esta configuración. Entonces, lo que queremos hacer es identificar los parámetros de esta configuración. Y como dije antes, no importa que los vórtices sean estables, demostramos que son estables en este trabajo que aparece aquí con Iván y con Carlos, que son estables. ¿No? Son estables siempre y cuando tengan cierta cantidad de autointeracción y son muy bonitos y puedes poner el número topológico que quieras y demás. Y todo funciona, son estables. Pero para que sean astrofísicamente viables también tienen que poder formarse, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó? Que a estos chavos no les digo qué, sino ya lo tienen hecho. Y lo que tienen aquí es que mediante el choque con algunos parámetros fine-tuned de mergers de estrellas de bosones newtonianas, vean la película del lado izquierdo, si ven un hoyito que se forma ahí, pues ese es un vórtice y se mantiene vivo. Entonces lo que estamos explorando es el espacio de parámetros para calcular las propiedades y las condiciones necesarias para que se forme un vórtice. Entonces ya tenemos un mecanismo de formación de vórtice, ya sabemos qué le pasa al gas cuando forma un vórtice. Ahora nos gustaría poder proponerlo para o reforzar o descartar la viabilidad de este tipo de materia oscura. Del lado derecho lo que muestro es un caso en el que no se forma, ¿verdad? Del lado derecho no se forma, del lado izquierdo sí se forma. ¿Correcto?
Bueno, lo tenemos todo. Y ahora, me permita pasar de transparencia. Termino. Bien, con esto termino efectivamente. Y un breve resumen de esto. Creo que tenemos una visión amplia de la dinámica de la materia oscura escalar, digamos, a escala local. A escala local son estructuras, son una sola estructura, ¿verdad? Entendemos el proceso de condensación por sí mismo, ya sea el enfriamiento gravitacional cuando el sistema es aislado o la relajación cinemática que hace que la energía cinética se vaya hacia afuera. También cuando hay un hoyo negro. Nos encontramos que las soluciones estacionarias son atractoras cuando hay hoyo negro. También la estudiamos en la condensación en la presencia de un gas y demostramos que la solución final se parece de modo atractor a las soluciones estacionarias, que son las de fermiones y bosones. Incluso estudiamos la estabilidad de los vórtices, soluciones verticales del sistema Gross-Pitayevsky-Poisson, mostramos su estabilidad y hasta proponemos un mecanismo de formación. Lo que nos preocupa, sinceramente, es la caoticidad de las trayectorias de las partículas de prueba. Si las partículas de prueba tienen trayectorias caóticas, aunque sea en escalas de tiempo grande, pues podrían tener implicaciones importantes. Antes de ir con Octavio, ya nada más comento la última línea. En realidad, algo en lo que nos serviría mucho algún experto es en los datos observacionales de CORS, ya que demostramos que las fermion boson stars son atractoras. Nos gustaría saber si hay algunas galaxias con core que tienen tanto materia luminosa como materia oscura que podríamos ajustar. Entonces, tratar de entender o tratar de limitar la masa del bosón. Entonces, para nosotros eso sería una prioridad. Perdón, Octavio. No te preocupes, muchas gracias por la interesante plática. Oye, tengo varias preguntas. Por ejemplo, las galaxias más pequeñas como las ultrafine tienen dispersiones de velocidades súper chiquitas. Recientemente las usaron para poner restricción a estas fluctuaciones. Hay un trabajo de hace poquito de May, Dalal y Kravtsov, y en base a que estas fluctuaciones, justo como acabas de mencionar, ¿no? Cambian la dispersión de velocidades, ponen un límite de que la masa de esta materia oscura debería ser mayor a la 10 a la menos 19. ¿Tú estarías entonces de acuerdo, dado que obtienes este tipo de resultados, o hay que revisar la parte cuantitativa? Nosotros no hemos calculado con tanto detalle pero sí, es exactamente el mismo fenómeno. Es el fenómeno. Ahora, nosotros sí lo hemos pensado un poco más. En el caso no de las partículas que podrían estar ahí, sino de los hoyos negros, el problema del último parsec. Claro. Resulta que la presencia de la materia oscura bosónica frenaría los hoyos negros y por tanto el tiempo orbital sería menor, ¿verdad? Debido a la fricción que tiene con la materia oscura. Y es ahí donde hemos estado viendo si las fluctuaciones afectan o no ese tipo de predicciones. Pero también imponen condiciones sobre el valor de la masa, efectivamente. Sí, no sé si pudieras poner tus curvas de velocidad circular donde están fluctuando. ¿Partículas de prueba o...? No, cuando promediabas, ¿no? En el tiempo. Ajá. Quizá, no sé cuál sería, pero no sé, cualquiera de estas podría servir. A ver, esta podría servir, la de abajo a la derecha. A ver, por ejemplo, ya que Ahí, hasta ahorita se va a ver. sale una curva verde y luego otras. Ahí ya te... Esta, exactamente. Lo que pasa es que hay un delay, ya vi, en la otra pantalla. Sí. Ajá, abajo a la derecha. Ajá.
Eh, no, bueno, es la otra. Lo que te quería decir es que además de la parte perturbativa, tú mismo estás mostrando ahí que habría los trazadores, que serían las estrellas o el gas, de repente sentirían un mayor potencial o un menor potencial y debería haber movimientos radiales en las galaxias, acoplados a la velocidad de estas, y eso se puede medir, ¿no? Sí, Lo mismo lo que decías en la otra, ¿no? De la historia, no tienes que medirlo, digamos, en tiempo real, porque tú puedes medir la edad de las estrellas y la gente ve cómo va cambiando, por ejemplo, las órbitas de las estrellas con respecto a la edad. Es algo que también podríamos, si quieres, luego podemos platicar, podría buscarse, ¿no? Señal de esa parte, pero de la otra figura donde están las curvas de rotación, cambia tanto la parte central. En una parte parece que tiene un bulbo y en otra parte parece ajá, que, ajá, ajá. que ahí cambia el potencial, una fracción muy grande, ¿no? Entonces debería haber en la parte central movimientos radiales, ¿no? Mira, por ejemplo, el primero de arriba a la izquierda Ajá, o el de ajá, arriba a la derecha. ujú, Entonces, esas son cosas que se podrían buscar, ¿no? Y ya nada más ujú. por último, para no acaparar todo, ¿tienen idea de los lugares donde hay una distribución de estos vórtices o es solo uno? Vi que cuando hay una fusión es como cuando se forman. Entonces, ¿debería haber uno? ¿Hay alguna predicción para distribución de estos vórtices o no se sabe todavía? Eso lo estamos, eso lo estamos explorando. No sabemos exactamente si es el momento angular, si es la relación de masas, si es alguna cantidad global la que lleva a la formación, pero no solo se forma uno a veces. O sea que estamos francamente explorándolo apenas y Ajá. buscando algunas explicaciones, ¿sí? Referente a lo que comentas de que debe haber un movimiento radial, sí, efectivamente. De hecho, lo vemos no solamente con partículas de prueba, que corresponden a las curvas de rotación, sino incluso con el gas. Entonces, el gas está oscilando en la dirección radial, tanto en simulaciones con simetría esférica como 3D con configuración. Entonces, por supuesto, si se pudiera determinar una huella de eso, pues sería muy útil, ¿no? Igual que la trayectoria de partículas de prueba como estrellas en función de su historia. Sí, 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 fantástico. Perfecto. Luego platicamos. Muchas gracias. Te lo agradezco, Octavio. Pero mientras hay más preguntas, olvidé la última transparencia verdadera. Esta. Este es el equipo. A la izquierda está Iván, para que lo conozcan. A la derecha, Skuri Kaveri, que ya nos abandonó después de la maestría, se fue a hacer un doctorado a Italia. Aquí en medio a la derecha está Carlos, experto en vórtices, y en medio a la izquierda es Flavio, que trabaja con los hoyos negros. De todos estos, Iván, pues es un agente libre por si a alguien le interesa contratarlo como postdoc. Es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Conoce todos los secretos. Sí, no sé, Tona, ¿habías levantado la mano? ¿Sí, bien? ¿Hay manitas levantadas, Daniel? No, no. ¿Hay alguna pregunta más de alguien aquí en presencial? Ya levantó Jorge. Ah, Jorge, adelante. Un comentario de un artículo que de hecho hicimos con Tonatiuh y Alma Darío hace 15 años, de hecho ya. Ajustamos una curva de rotación con un campo escalar y con los parámetros del ajuste del campo escalar calculamos las propiedades de lensing de esa curva de rotación, o sea, de esa galaxia. La galaxia, aparte de rotar, pues genera lensing, si es que se puede medir. Y me acuerdo que las propiedades eran muy diferentes de lensing. El ángulo de deflexión de lensing, tratado porque tenía otra forma. Y creo que ese experimento, si se hace bien, puede servir como un smoking gun, como dicen, una prueba de ver si realmente el campo escalar funciona como un halo real para calcular, ajustar la curva de rotación y luego
ver las propiedades del lensing y compararlas con emisiones, que hay pocas de galaxias espirales, pero bueno, propaganda aparte de ese trabajo. Sí, de hecho, ahí, de hecho, así, a primera instancia, lo que se ve es que si se hiciera el mismo ejercicio con un halo con todos estos términos multipolares, no sé si alguien ya lo hizo y lo leí y lo estoy repitiendo, pues habría fluctuaciones en el lensing, pero sí, no afectarían al final la hipótesis de que fuera una distribución suave de materia, ¿no? Sí, más bien es la parte dinámica lo que sí me parece complicado. Sí, pero lo que encontramos nosotros es que aparte de, nosotros consideramos un campo estático suave, etcétera. Sería un Aún en ese, promedio. aún en ese caso, las propiedades del lensing es muy diferente, o sea, una señal, digamos, de materia oscura estándar. Ok. Ya, gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Ya no veo más preguntas, Daniel. ¿Hay más preguntas? Donatiu. No. Donatiu. Oh, gracias, que yo sí puedo. Rapidísimo. Paco, estas simulaciones, la T que pusiste ahí, ¿qué significan en tiempo cosmológico? Las que pusiste donde están formando los grumos. Donde se están formando los grumos. No, el Sí. T seguramente es una escala de tiempo Ajá, que depende del tamaño. computacional, Sí, pero el dominio temporal es del orden de 1 o 2 gigaños. ok, entonces no es tan rápido, es muy lento. Oye, y la última pregunta, ¿estas simulaciones que estás haciendo para el estado base, también se pueden extender para el estado excitado o un estado excitado o son muy complicadas? ¿Cuáles simulaciones? Bueno, las que estás haciendo de la galaxia prácticamente completa, o sea, ya cuando las que hiciste a la mitad de la plática, eran con el estado base. Y dijiste, estamos hablando del estado base todo el tiempo, pero ¿se pueden extender a estados excitados? Por De ejemplo, hecho, uno o dos. sí, de hecho lo hicimos con 10 a la 4 estados. Ah, ok. Es cuando tienes esa bola, que en realidad sería como el átomo de uranio, ¿no? De la nube de Ajá, electrones sería esa, ¿no? ajá, Ya con muchos modos, ¿verdad? ya, ajá. Y la evolucionamos, claro. O sea, ponerle un estado o dos estados es casi directo. Aquí Ah, ok. se le pusieron todas. Sí, ¿y no hicieron nomás con uno o dos? Yo he hecho con uno o dos por separado. De hecho, Sí, en el caso del átomo gravitacional, ajá. pues de hecho con ese ajustamos los galaxias satélite. Ah, Y de hecho hice la evolución y se ve como vibra, ¿verdad? ya. Y sí, las tengo. Bueno, las perdí porque mi disco duro se borró, pero están en algún paper, sí. Ah, Y ok, las de checo. hecho, para quienes están interesados en la formación de átomos gravitacionales, donde tienes el modo S y el primer modo dipolar, Ujú, de hecho, encontré en un artículo del 2019, 2020, 22, no sé cuándo lo publiqué, cómo se forman. Y ujú, lo que hice fue poner dos configuraciones de equilibrio en estados ortogonales, ahí sí, platicando un ujú, poco de lo que preguntaba Alejandro hace rato. Los hago chocar, pero cada uno va evolucionando con su función de onda, ¿verdad? ujú, Y uno traspasa al otro, lo traspasa, pum, y se parte en dos y se queda como el modo dipolar, y el otro ujú, se queda con la topología de una esfera. Entonces, ya. no solamente mostré que eran estables, Ujú. sino que también hay una manera de formarlos. Ok, ok. Y Lo luego voy- te lo voy- paso los papers. Y creo que sí, había sí, sí, material los tienes. suplementario Ujú. porque en la revista, de modo que se pueden ver las animaciones de cómo chocan y se forma el cacahuate, ¿no? No, excelente. Vale. O Sí, sea, si estás pensando en eso para las galaxias satélite, pues ahí ujú, tienes un mecanismo de formación. Ahora, como les digo, esto se está moviendo muy dinámicamente. Y cuando ujú, calculé un promedio temporal, ujú, me quedaba una solución de átomo ujú. gravitacional con dos estados. O sea, en promedio temporal, todo está perfecto. Como si Excelente. fuera Ok. estacionario. Ahí échale un ojo y te los mando, ¿no? Sí, por favor, sí, sí. Perfecto, excelente. Dale. Gracias, Paco. No, a ti, toma.
bien. Ya no veo más manos, según yo. ¿Hay más manos? No. Yo tengo una pregunta. Pues voy adelante. Sí, con esta interpretación que haces de que es la energía cinética la que está perturbando el halo, la expansión del universo debería reducir esta energía cinética, ¿no? O no sé si se considera, o este es un fenómeno demasiado local. Bueno, como entiendo, el colapso de jeans, todo lo que quede dentro, pues va a colapsar. Y todas estas simulaciones estarían dentro de ese dominio. Entonces, y en las simulaciones de formación de estructura, donde sí consideran la expansión, se forman los cores y están rodeados de una envoltura tipo Navarro Friend White con mucha energía cinética. Entonces, yo creo que es universal que se formen. Va con toda su materia alrededor y pues, como siempre hay una densidad remanente ahí afuera, no hay sistemas aislados en una simulación de formación de estructura. ¿Sí? Entonces no hay enfriamiento gravitacional para que de pronto esos modos de alta frecuencia se vayan al infinito, no hay infinito. Eso se los mandas a otra galaxia cercana y pues ahí andan en el mar entre un grumo y otro. Así es como lo pienso yo. Pero las simulaciones de formación de estructura lo indican así. Pero entonces no tendrían una especie de corrimiento al rojo, digamos que esas oscilaciones que se estiren como un fotón y No, yo pienso algo que así. serían dominadas por el potencial gravitacional local que ya acotó al sistema. Ok. Pero, pero como cualquier onda que evoluciona en el universo en expansión, a lo mejor hay un corrimiento al rojo y pues debieran ser de más alta frecuencia ahorita que antes, ¿no? Sería interesante. Creo que es lo que pasa en las simulaciones de formación de estructura. Se empiezan con una distribución en el espacio de Fourier y luego se estiran, se contraen y forman los cúmulos pequeños. Pero no he leído un trabajo referente a eso. ¿Eh? Eso es lo que entiendo de lo que hacen en esas simulaciones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Interesante. Ok. Gracias. Ok, ahora sí, ¿hay más preguntas también? No, perfecto. Pues vamos a cerrar. Muchas gracias, Francisco. Ya te Sí, hiciste muchísimas Mariana, preguntas. Luego te mandamos tu certificado. Bueno, tu, no sé. muchas Muchas gracias, gracias. Mariana. Saludos a Y todos. gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, Paco. Hasta luego.